de Pandora. I dreamt last night, the moon was so bright, it melted the walls away. And it wasn't alarming when I saw Prince Charming come into my bedroom and say, let me persuade you to come to the place where tomorrow meets today. ooh. If you were a scientist, you were in. Your excellent science, I am your faithful servant. Building a new world. La caja de Pandora. 2 seconds. 1 second. Blast off. Esta película es confidencial. La era que acabamos de dejar, los 45 años después de la Segunda Guerra Mundial, fue eclipsada por una extraña asociación entre ciencia y terror. Comenzó como un arma creada por los científicos que amenazaba destruir el mundo. Pero luego un grupo de hombres que estaba convencido de que podrían controlar el nuevo peligro comenzó a lograr influencia en Estados Unidos. Manipularían el terror. Para lograrlo, utilizarían el método científico. De este mundo surgiría una nueva ciencia libre del caos y las incertidumbres que habían llevado a guerras terribles en el pasado. Al filo de la eternidad. Creo que, honestamente, al comienzo y fraudulentamente al final, quisieron crear un mundo mejor y tener control sobre este proceso de recrear el mundo a través de su ciencia y su matemática. E hicieron que todo sonara demasiado racional y razonable para ser irrebatible. Miedo. Su oportunidad llegó el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética inesperadamente lanzó el primer satélite, el Sputnik. ¿Admira a los rusos por eso? No, definitivamente no. Deberíamos haber sido los primeros en hacer una cosa así. Alarma mucho a los norteamericanos que un país extranjero, especialmente un país enemigo, haga una cosa de estas. Nos da miedo. Fue asombroso para el pueblo norteamericano que hubiera una nave espacial en el cielo. Y de repente se dieron cuenta de que la Unión Soviética no era una potencia subdesarrollada, que era capaz de proveer caviar y compañías de ballet, pero no tenía la menor incidencia en el espacio. Fue asombroso para nosotros descubrir que nos habíamos equivocado tanto. Fue una conmoción descubrir que tal vez teníamos algo que temer. 2 meses más tarde, los rusos volvieron al ataque. El Sputnik 2 llevó al espacio a la perra Laika. Cambie a Laika. Mientras la Unión Soviética hacía ostentación de su éxito, se entraron en pánico. Si Rusia gana el dominio completo de esta nueva área, creo que las consecuencias serán muy obvias. Probablemente el dominio del mundo. Una sensación de vulnerabilidad arrasó Estados Unidos, ya que Laika podía haber sido fácilmente una cabeza nuclear. Atención todos los transeúntes. Corran al refugio más cercano, tan cerca de las paredes como puedan. Para los militares fue una pesadilla. Rusia era tenían idea de cómo defenderse contra esta nueva arma que podría descender súbitamente del espacio sideral.
Pero a 4.500 kilómetros de la costa de California, los científicos creían tener la respuesta. Trabajaban en la corporación RAND. RAND eran las siglas de Investigación y Desarrollo. Fue el primer equipo de pensadores científicos. RAND fue fundado por la Fuerza Aérea, pero estaba compuesto de jóvenes académicos quienes creían que el método científico podía hacer que Estados Unidos tuviera el control sobre la Guerra Fría. Está aquí en RAND, en Santa Mónica, California, en el Océano Pacífico, donde grupos de ingenieros, científicos, matemáticos, cientistas políticos se reunían para trabajar sobre problemas originalmente de defensa y seguridad nacional. El tema principal con el que estaban tratando era intentar comprender el futuro de la seguridad norteamericana en la era nuclear. Implicaba cuestiones tecnológicas. ¿Qué ofrecía la tecnología? ¿Cómo aprendérsela para que sirviera a la seguridad norteamericana? Era ciencia rigurosa, matemática. Las técnicas que desarrollaban, generalmente categorizadas como técnicas de sistemas analíticos, y en lo que consistía esto era en lograr un inmenso modelo matemático que podía calcularse gracias a la invención de estas computadoras tan veloces. Ahora tenemos un programa con los factores requeridos. Teníamos la combinación de tecnólogos, economistas, matemáticos, que podían unir todas estas disciplinas y hacer sus aportes a este enorme y complejo modelo matemático. Implicaba que el mundo podía ser comprendido a un punto tal que se calculara y predijese. Y eso procedieron a hacer estos analistas de sistemas. Para los científicos en RAND, la Guerra Fría era un sistema de conflicto totalmente nuevo. Las experiencias pasadas y los políticos no ayudaban en absoluto a predecir cómo se comportaría el otro bando. En lugar de eso, se volcaron a un método de predicción de comportamiento en situaciones inciertas, la teoría del azar. Había sido desarrollado por el famoso matemático John von Neumann, quien había trabajado en RAND. En la década de 1920, en Berlín, él había observado juegos de póker y había visto cómo la estrategia de cada jugador dependía de lo que él creía que el contrincante haría. Von Neumann había mostrado cómo asignar valores numéricos a las diferentes elecciones y así decidir la mejor jugada. Se lo veía como un juego. Un juego en el que había jugadores racionales y cada bando tenía cierta información acerca de las capacidades del otro bando. Una noción de Kriegspiel evolucionaba en RAND, que era el juego de ajedrez en el que no se ven las piezas del oponente. Hay dos tableros de ajedrez, cada uno completo con una división entre ambos. Y hay que presumir, a través de información indirecta, dónde están las piezas del oponente y hacer los mejores juicios posibles para obtener mayor información. Los estrategas de RAND estudiaron cada información que pudieron hallar sobre la Unión Soviética. Hasta escribieron su propio código operativo del Politburó y encargaron a la famosa antropóloga Margaret Mead que estudiase la actitud de los rusos hacia la autoridad. A partir de esto, surgieron complejos modelos matemáticos que mostraron a la Fuerza Aérea los mejores movimientos posibles. Pero en el proceso, desapareció la idea de que la Guerra Fría era un conflicto político que podía ser resuelto. En su lugar, se convirtió en un sistema mecánico en el que todas las partes trabajaban de acuerdo a leyes racionales y en él se incluía al enemigo, de manera que la tarea de los estrategas era mantenerlo en equilibrio. Es una información que nos permite tomar la acción correcta en el momento preciso. Y cuando la información puede cuantificarse y expresarse según los simbolismos de la lógica y la aritmética, tenemos los medios de controlar cualquier situación de la vida real que podemos describir en consecuencia. La figura más influyente en RAND era Albert Wohlstetter, un logístico matemático. También era un devoto admirador de la arquitectura moderna y del diseño abstracto, amigo cercano del famoso arquitecto Le Corbusier. Wohlstetter vio el sistema de conflicto peligrosamente inestable. Estaba convencido de que la Unión Soviética podría atacar no porque lo deseara, sino porque la lógica racional del sistema lo forzaría a jalar del gatillo primero.
Hice una analogía con un duelo de vaqueros. El pistolero y el sheriff no eran moralmente equivalentes en modo alguno. Pero cada potencia podía ubicarse en la posición de tener que disparar primero con el objeto de sobrevivir. Y esto hubiera sido un acto racional si se hubieran encontrado en ese lugar. De modo que quise diseñar la postura donde nunca tuviera sentido que un adversario en sus propios términos atacara. Wohlstetter inventó lo que se convertiría en los íconos familiares de la era nuclear. Propuso que cientos de misiles fuesen protegidos en silos de concreto subterráneos. Flotas de bombarderos estarían en el aire las 24 horas del día, controlados por un sistema que él llamaba caja fuerte. El objetivo era convencer a los soviéticos de que si atacaban a los Estados Unidos, siempre tendrían suficientes misiles para destruirlos a su vez. La Guerra Fría sería más segura, estabilizando lo que Wohlstetter llamaba el delicado equilibrio del terror. Hay ciertas instancias donde pueden estar por delante de nosotros. Por ejemplo, en el desarrollo de la propulsión de sus cohetes para la investigación en el espacio exterior. Puede que haya algunas etapas de la televisión a color donde estamos por delante de ustedes. Pero para que ambos nos beneficiemos, a medida que los políticos norteamericanos fueron cada vez más intimidados por los soviéticos, los estrategas ejercitaron una influencia de contención. Argumentaron que el enemigo era peligroso pero racional, no un monstruo satánico que debía ser destruido. Teníamos los recursos, la inteligencia y el coraje para tomar las decisiones correctas. Había peligros verdaderos de la subversión o el ataque militar a Europa. Nuestro objetivo era diseñar un balance más estable. Pero el avance de los estrategas solo era parte de los cambios producidos por la Guerra Fría. Luego del Sputnik y con el comienzo de la Guerra Fría, comenzaron a desarrollar todos estos misiles. Y las demás compañías los ofertaban, los construían y los traían hasta aquí a probarlos. Como el Patriot, al que probaron durante 16 años y lo siguen probando. Están tratando de aumentar su alcance. Aquí está el misil crucero. Estuvo aquí. Tenía el aspecto más amenazante que haya visto. Ver algo así era increíble. No parecía de este mundo. Todavía lo siguen desarrollando. Hay cosas que nadie sabe. Cosas secretas que tampoco preguntamos. Cuando vienen los clientes, no preguntamos. Ignición, despegue. En 1961, la influencia de los hombres de RAND aumentó dramáticamente. El nuevo presidente, John Fitzgerald Kennedy, recurrió a ellos para imponer orden, no solo en cuanto a estrategia nuclear, sino en la carrera armamentista que amenazaba con quedar fuera de control. Kennedy estaba convencido de que el método científico era clave en la resolución de los problemas de las sociedades industrializadas modernas. Creo que la Unión Soviética está primera en el espacio exterior. Hicieron más despegues, tienen mejores técnicas de lanzamiento y todo lo mejor. Usted mismo se lo ha dicho a Khrushchev. Puede que ustedes estén delante de nosotros en propulsión de cohetes, pero nosotros estamos por delante en la televisión a color. Los corredores del poder.
Los miembros líderes de la corporación RAND fueron convocados para convertirse en asistentes del nuevo secretario de Defensa, Robert McNamara. McNamara previamente había dirigido la empresa Ford Motors y había utilizado análisis de sistemas para racionalizar la producción. Comunicó a los estrategas que debían hacer lo mismo con la defensa norteamericana. Ya no eran asesores de los militares, habían sido ascendidos. Pero apenas comenzaron a trabajar, recibieron noticias asombrosas. El nuevo satélite de reconocimiento mostraba que lejos de tener 600 misiles, como la Fuerza Aérea había dicho, los soviéticos tenían solo 4. Fue severamente embarazoso para los estrategas, ya que las cifras de la Fuerza Aérea habían sido en gran parte la base de su trabajo. Los estudios de RAND debían alimentarse de datos, de modo que ellos eligieron creer lo que la Fuerza Aérea les daba, bajo la forma de informes de inteligencia. Los informes de inteligencia de la Fuerza Aérea eran principalmente pueblerinos. Estaban pensados para agrandar al enemigo, principalmente a los soviéticos, y convertirlos en lo peor. Porque si lo lograban, la Fuerza Aérea tendría asignado muchos miles de millones de dólares para construir aviones, misiles, para todo. Y así los analistas se equivocaron desde el principio. Durante años, la Fuerza Aérea había mostrado diapositivas de monasterios rusos y monumentos de guerra argumentando que eran silos de misiles encubiertos. La incómoda pregunta era si los estudios de RAND eran igualmente ficticios, pero los estrategas no se inmutaron. Los rusos tenían menos misiles y los satélites mostraban dónde estaban. De modo que sería posible, de haber una guerra nuclear, montar ataques selectivos y por ende controlar y hasta ganar el conflicto. Así se combatía la noción de que sería una gran guerra espasmódica. Y una vez que comenzaran las cosas, todo lo que había que hacer era cerrar los ojos, taparse los oídos y esperar el incendio. Una vez estaba haciendo un estudio en el Pentágono con la gente que era responsable de recabar toda la información acerca de detonaciones nucleares en cualquier parte del continente. Y les pregunté, ¿cómo saben cuándo termina la guerra? Me miraron como si la pregunta nunca se les hubiera ocurrido. Y yo pensé, es importante que alguien estudie cómo se terminará la guerra, además de cómo comenzarla de modo eficiente. Si tuvieras fuerzas que pudieran sobrevivir y permanecer bajo control, el trabajo sería mucho más lento. No habría razón para matar decenas de millones de personas en un día si se puede hacer lo mismo en un mes. Reservar para posibles daños a los que podrían llamarse los rehenes del otro bando tenía más sentido que causar una sola explosión. Bajo los nuevos planes de los estrategas, los blancos militares soviéticos serían los primeros en ser aniquilados. Los misiles restantes norteamericanos serían conservados para amenazar a las ciudades rusas y forzar al gobierno soviético a rendirse. El autor más notorio de estos planes era Herman Kahn. Él había abandonado a RAND para instalar su propio grupo de expertos, el Instituto Hudson, cerca de Nueva York. Estaba convencido de que era posible una guerra nuclear controlada. Solo porque uno va a la guerra. Pero aún si uno decide intervenir, no significa que tenga que librarla de un modo irracional. Muchas personas sienten que si aún sobrevivieran a la guerra nuclear, las cosas serían tan malas y todo estaría tan destruido que preferirían morir. Esa es una reacción frecuente y evita que uno piense sobre el objeto. Siempre hago un comentario con el que me gano una gran dosis de críticas, pero de todos modos lo haré. Los estudios objetivos indican que el entorno de posguerra, mientras que es hostil a la guerra humana, lo es mucho más que el clima de preguerra, pero no tanto como para impedir una vida normal y feliz. El instituto ahora está desierto. Pero a principios de los 60 estaba lleno de hombres y mujeres que estudiaban qué hacer en caso de que ocurriera lo peor. Ciudades de ambas costas recibieron valores precisos. Luego se construyeron escenarios en forma de ecuaciones, mostrando qué hacer ante cada eventualidad. Hay un accidente. Lanzamos una bomba en Kiev. Fue una tontería, no quisimos hacerlo. Los rusos creen que no fue nuestra intención. Entonces hay una negociación acerca de dónde pueden lanzar una bomba que equivalga a Kiev. Si se lanza una bomba no se puede detener. Es como... Hay una escalada. Puede ser nuestro equivalente de Kiev. Nueva York. Nuestro equivalente de Moscú es una escalada grande. En una guerra nuclear controlada, poblaciones de ciudades se convertirían en peones de un juego de regateo con armas nucleares.
De modo que los estrategas persuadieron a los líderes de Estados Unidos a tomar defensa civil seriamente. Ahora estamos convencidos de que Rusia puede lanzar un arma devastadora aquí en el Valle de San Fernando y que la mayor parte de la radioactividad es de corta duración. ¿Cómo podemos protegernos contra este peligro en particular? Debemos concentrarnos. Herman Kahn creía que las ciudades norteamericanas tenían que ser evacuadas 2 o 3 veces por década, mientras Estados Unidos caminaba por la cuerda floja con la Unión Soviética. Todos tenían que aprender a pensar racionalmente en la guerra nuclear. Recuerdo que cuando era pequeña había discusiones familiares de casos supuestos. Íbamos a nuestro refugio, donde podíamos tener a 6, 10 o 12 personas. Los vecinos comenzaban a golpear a nuestra puerta. Supongamos que decían, déjennos entrar, o dejen entrar a nuestros hijos. ¿A quién permitiríamos quedarse? Es algo difícil de pensar cuando uno tiene 10 o 9 años. Recuerdo que discutíamos cosas así y era posible. Valía la pena hablar de eso más que hacer un gesto con las manos y decir, ¿no se puede pensar en algo así? ¿A quién dejaban entrar? No recuerdo qué decidimos, solo recuerdo estar en la discusión. Creo que a los niños. Creo que la decisión era dejar entrar a los niños y sus padres defenderían la puerta contra otras personas que trataran de entrar. Creo que esa era una de las opciones más plausibles. ¿Van a actuar sensatamente? ¿Sin pánico? Habrá un intenso relámpago de luz y cuando la vean, olviden los refugios y los preparativos. No miren la luz. Cubran sus ojos con las manos así y busquen dónde arrodillarse cubierto. Tendrán 3 segundos. Estos análisis fueron como escenarios de ciencia ficción. Eran producto de una gran imaginación, pero básicamente los hicieron por razones de control. Estos analistas eran seres humanos, pero no eran seres humanos comunes. Eran más que unos megalómanos chapuceros, y Herman Kahn fue uno de ellos. Alfred Wohlstetter era otro megalómano. Tenía la sensación de que podía lograr el control y tener una gran dosis de poder si llevaba a cabo estos estudios. Y así estos analistas de hecho lograron su grandioso sueño. Estaban en completo control. Hacia el filo. Luego, como un ejemplo, tuvo lugar una crisis que parecía la prueba perfecta para estas teorías. En octubre de 1962, Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba apostando misiles nucleares en Cuba. La cuestión era cómo forzarlos a parar. Para los estrategas era una clara oportunidad para jugar sus cartas. La crisis de misiles cubana nos hizo mirar sin parar la televisión, mirando lo que hacían los demás y diciendo, si X hace tal cosa, Y tiene que responder. Y X sabrá realmente que cuando hizo lo que hizo, E iba a hacer una de las siguientes 22 cosas. Dependiendo de lo que Y haga, puede elegir. Mientras que los periodistas aguardaban afuera, el gabinete del presidente Kennedy se reunió para decidir si atacaba Cuba. Sus discusiones se grabaron. Las cintas muestran a un grupo de hombres enfrentados a la realidad de una crisis nuclear. Como los estrategas les habían dicho, era un juego de regateo. Pero confrontados con la necesidad de acción, hallaron que no tenían idea de cómo respondería el otro bando a cualquier movimiento que hicieran. Ni siquiera estaban seguros de si el otro bando era racional. Me parece casi seguro que cualquiera de estas formas de acción militar directa llevará a una respuesta militar soviética de algún tipo en algún lugar del mundo. Pero pueden estar pensando si pueden enemistar a Berlín con Cuba o pueden provocar algo en Cuba que les serviría como paraguas para tomar acción con respecto a Berlín. Si pueden provocarnos a tomar la primera acción manifiesta, el mundo estaría confundido y ellos tendrían el justificativo para una acción en cualquier otro lugar.
Por primera vez comienzo realmente a preguntarme si el señor Khrushchev es consciente de que si lanzan esos misiles, estaremos en una guerra nuclear general. Mientras la crisis escalaba, la perspectiva de una guerra nuclear se hizo real. Si ocurría, los planes de los estrategas tenían que ofrecer al presidente modos de control. Debo decir que era mi peor temor meternos en un intercambio nuclear. Y no estuve seguro hasta la culminación de todo que escaparíamos a eso. Creo que fue una terrible suerte. Si hubiera existido tal intercambio nuclear, ¿cree que hubiera podido ser controlado como argumentaban los estrategas? No, creo que no. Hay testimonios de esos personajes día y noche acerca de cómo contener un intercambio nuclear. Y nunca creí nada de eso. Nunca. La mitad de las 3/4 partes de Los Ángeles ha sido destruida. ¿Cómo continuará viviendo? Lo primero que debemos reconocer es que si la mitad de Los Ángeles queda destruida, tal vez el 80 o 90% de la gente estaría muerta y habría menos bocas que alimentar, y quienes sobrevivirían tendrían más agua y alimentos para compartir. No es un argumento muy humanitario, ni alienta que la gente construya refugios. Eso es cierto, pero por otra parte, quienes construimos refugios creemos que, como ciudadanos, debemos demostrar que estamos preparados para resistir un ataque, ya sea de los rusos o de quien sea, así ellos no querrán atacarnos. Si dices que hay 90 millones de muertos, entonces habrá otros 90 millones de vivos y sigue siendo una gran nación. ¿Racional? Sí. Al final, el presidente Kennedy ignoró toda idea de guerra controlada. En lugar de eso, dijo a los rusos que si ellos lanzaban un solo misil desde Cuba, él contestaría con todo el arsenal norteamericano. Para los estrategas, su amenaza era irracional y humillante. Mi único recuerdo de eso es decepción. Es decir, el presidente Kennedy indicó que los Estados Unidos tenían la capacidad de comprometerse en una agresión masiva que nos llevó a la mayoría de nosotros a preguntarnos por qué había usado ese lenguaje en particular y por qué no había recurrido al que pensábamos era el modo de disuasión más poderoso y racional. Me parecía que sería completamente tonto entrar en lo que uno de mis colegas, Heman Khan, llamó orgasmo nuclear. Tratar de destruir todo lo que podíamos, porque en el efecto eso podría ser el certificado de defunción de los Estados Unidos. Los rusos se amedrentaron y Estados Unidos festejó. Pero Cuba había aparecido como un relámpago en la noche oscura, iluminando el modo de accionar de la Guerra Fría a través del miedo, no. Robert McNamara comenzó a retirarse de los planes elaborados para controlar la guerra nuclear. Aún así, los estrategas continuaron siendo incluyentes. Los políticos encontraban irresistible a su enfoque racionalista. Creo que los norteamericanos hicieron una especie de teología del método científico para resolver problemas políticos. La creencia de que esta es una suerte de sustituto de la religión, que uno convierte a estas fuerzas misteriosas que comenzamos a aprovechar por primera vez, las usamos y así podemos dominar todo sin tener que preocuparnos por nada más. La gran sociedad es un lugar donde cada niño puede hallar conocimiento para enriquecer su mente y engrandecer su talento. Es un lugar donde el tiempo libre es una oportunidad de construir y reflejar, no una causa temida de aburrimiento e inquietud. Es un lugar donde la ciudad del hombre
no sirve meramente a las necesidades del cuerpo. En 1964, el presidente Johnson prometió un nuevo enfoque del gobierno que podría resolver profundos problemas sociales, tales como la pobreza. Sus arquitectos serían los analistas de sistemas de Rand. El presidente Johnson tuvo una visión de la sociedad que sería gloriosa y vio en la fuerza analítica, en la racionalidad que se estaba aplicando en ciertos temas militares, una fuerza que podría aplicarse en las áreas civiles. Así fuimos apóstoles de la racionalidad. Debíamos salir a aplicar esas técnicas y métodos de pensamiento a problemas civiles, llevar el pensamiento científico a ellos. Y creíamos que eran problemas que podían solucionarse si se los estudiaba así. Bajo las órdenes presidenciales, muchos de los hombres que habían pasado del RAND al Pentágono se trasladaron a otras áreas del gobierno. Se habían convertido en cortesanos todopoderosos en la era de la razón. Sus métodos eran utilizados para construir un mundo mejor en Estados Unidos. A medida que su poder se incrementaba, también sus ambiciones y sus técnicas que, según decían, hasta podían predecir el futuro. Control 20% de probabilidad, este es el hecho improbable hecho realidad y trato a los demás de la misma manera. Este no es un juego como tantos, es algo serio. Lanzando los dados está el Dr. Olaf Helmer de la Corporación Rand. Está conduciendo un ejercicio de simulación. Un panel de expertos estudiaron una lista de posibles desarrollos del siglo XXI, desde drogas que controlan la personalidad hasta robots hogareños. Estimaron la posibilidad numérica de cada uno. La actual fascinación de una nueva casta de intelectuales, los futuristas. Al filo de la eternidad. Creo que, honestamente, al comienzo y fraudulentamente al final, quisieron crear un mundo mejor y tener control sobre este proceso de recrear el mundo a través de su ciencia y su matemática, e hicieron que todo sonara demasiado racional y razonable para ser irrebatible. Miedo. Su oportunidad llegó el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética inesperadamente lanzó el primer satélite, el Sputnik. ¿Admira a los rusos por eso? No, definitivamente no. Deberíamos haber sido los primeros en hacer una cosa así. Alarma de Pandora. I dreamt last night the moon was so bright it melted the walls away, and it wasn't alarming when I saw Prince Charming come into my bedroom and say, Let me persuade you to come to the place where tomorrow meets today. ooh. If you were a scientist, you were it. Your excellent science, I am your faithful servant. Building a new world. La habilidad arrasó Estados Unidos, ya que Laika podía haber sido fácilmente una cabeza nuclear. Atención todos los transeúntes. Corran al refugio más cercano, tan cerca de las paredes como puedan. Para los militares fue una pesadilla. Rusia era su... No tenían idea de cómo defenderse contra esta nueva arma que podría descender súbitamente del espacio sideral. Pero a 4.500 kilómetros de la costa de California, los científicos creían tener la respuesta. Trabajaban en la Corporación Rand.
RAND eran las siglas de Investigación y Desarrollo. Fue el primer equipo de pensadores científicos. RAND fue fundado por la Fuerza Aérea, pero estaba con... La caja de Pandora. Esta película es confidencial. La era que acabamos de dejar, los 45 años después de la Segunda Guerra Mundial, fue eclipsada por una extraña asociación entre ciencia y terror. Comenzó como un arma creada por los científicos que amenazaba destruir el mundo. Pero luego un grupo de hombres que estaba convencido de que podrían controlar el nuevo peligro comenzó a lograr influencia en Estados Unidos. Manipularían el terror. Para lograrlo, utilizarían el método científico. De este mundo surgiría una nueva ciencia libre del caos y las incertidumbres que habían llevado a guerras terribles en el pasado. Mucho a los norteamericanos que un país extranjero, especialmente un país enemigo, haga una cosa de estas. Nos da miedo. Fue asombroso para el pueblo norteamericano que hubiera una nave espacial en el cielo. Y de repente se dieron cuenta de que la Unión Soviética no era una potencia subdesarrollada, que era capaz de proveer caviar y compañías de ballet, pero no tenía la menor incidencia en el espacio. Fue asombroso para nosotros descubrir que nos habíamos equivocado tanto. Fue una conmoción descubrir que tal vez teníamos algo que temer. 2 meses más tarde, los rusos volvieron al ataque. El Sputnik 2 llevó al espacio a la perra Laika. Cambie a Laika. Mientras la Unión Soviética hacía ostentación de su éxito, se entraron en pánico. Si Rusia gana el dominio completo de esta nueva área, creo que las consecuencias serán muy obvias. Probablemente el dominio del mundo. Una sensación de vulnerabilidad